Hola chicas, chicos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Como les comenté por el WhatsApp del grupo, esta semana me encuentro incapacitado, entonces pues la clase no la vamos a impartir en forma virtual, como lo hacemos siempre, sino que voy a proceder a grabarla y es esta lección que vamos a tener el día de hoy. Esta clase es equivalente a que si hubiéramos dado la lección, por lo que les pido que por favor la vean, la estudien y si tuvieran alguna duda con respecto a los temas que vamos a tratar el día de hoy, por favor me lo hagan saber en la próxima clase. De todas formas, en la próxima lección que tengamos ya, que estemos presentes todos, vamos a hablar de brevemente lo que vemos acá, pero muy someramente. Entonces, sí, por favor, les pediría que tuviéramos listas toda la clase o todas las dudas que tengan con respecto a esta lección que vamos a tener el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, vamos a continuar viendo el tema de bienes de dominio público que hemos empezado la semana anterior. Ok, bueno, lo primero que vamos a hablar el día de hoy es de cuáles son esas características de los bienes de dominio público. Este tema particular, cuando hablamos de las características de los bienes de dominio público, es un tema sumamente importante. Entonces, de todo corazón, me interesa que por favor lo estudiamos, lo expliquemos porque probablemente será una pregunta de examen conforme lo vamos. ¿Por qué? Porque es uno de los temas más esenciales y les va a servir mucho poder identificar esas características de los bienes de dominio público cuando ya tengan que aplicar esta materia en la vida real. Bueno, los bienes de dominio público tienen tres grandes características que yo las denomino las tres I, como lo vemos acá. Vamos a irlas viendo una por una. ¿Sí? La primera de estas características es que los bienes de dominio público son inalienables o esa característica de inalienabilidad que vemos acá. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que están fuera del comercio de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que estén fuera del comercio de los hombres. Bueno, que yo no puedo venderlos, no puedo arrendarlos, no puedo donarlos, no puedo hacer cualquier acción que yo podría hacer con un bien común. Acordémonos que en esta clase hemos venido hablando de que existen teorías sobre si el Estado realmente es el propietario de estos bienes de dominio público o si es nada más un mero administrador. Entonces, con independencia de esa noción, la idea de esta característica de inalienabilidad es que no pueden ser objeto de ninguna acción de tipo, digamos, podríamos decir comercial, entre comillas, a diferencia de lo que sí sucede con otros objetos. Por ejemplo, si yo tengo un carro, pues yo lo puedo donar, lo puedo vender, lo puedo alquilar, igual una casa. Esto no sucede con los bienes de dominio público. Ahora bien, hay que tener claro que algunos autores, como don Roberto Dromi, que es un administrativista muy importante, sostienen que esta característica no hay que verla tan a rajatabla, o sea, no hay que verla tan cerrada, porque él considera que los bienes de dominio público sí pueden ser sujetos de ciertos movimientos, lo que implicaría que no estén totalmente fuera del comercio de los hombres. Para don Roberto Dromi, los bienes de dominio público pueden ser objeto de ciertos derechos especiales de naturaleza administrativa, como son, por ejemplo, una concesión. Él habla de derechos especiales de uso, regulados por el derecho administrativo. Dromi va más allá de esto e incluso sostiene que no necesariamente tiene que estar relacionado únicamente con aspectos o movimientos tutelados o regulados por el derecho administrativo, sino que también pueden ser objeto de negocios jurídicos de derecho privado, mientras los mismos resulten compatibles
con el destino que determinó la afectación del bien. Entonces, según el autor Dromi, por ejemplo, yo podría someter a un arrendamiento regulado por el derecho privado a un bien de dominio público, siempre y cuando eso esté relacionado o permita satisfacer el uso de la colectividad al que está destinado ese bien. Por ejemplo, podríamos pensar que yo podría arrendar, eh, como sucede en la vida real, el Estadio Nacional a una corporación para que ella pues lo administre, de ahí saque algo. ¿Ok? La segunda característica de los bienes de dominio público es la imprescriptibilidad. Cuando yo hablo de imprescriptibilidad, generalmente la gente tiende a asociar esta manifestación con el hecho de que los bienes jurídicos, los bienes de dominio público no prescriben, es decir, que siempre van a mantener eternamente ese carácter, lo que no es cierto. En primer lugar, imprescriptibilidad no está relacionado con nada relativo a una prescripción, ni tampoco los bienes de dominio público pueden permanecer así por los siglos de los siglos. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Cuando yo hablo de imprescriptibilidad, más bien me estoy refiriendo a que los bienes de dominio público no pueden ser adquiridos por prescripción adquisitiva, es decir, por usucapión. La usucapión, no sé si es una figura de la que ya hablaron en derecho privado. La usucapión es una figura jurídica que está prevista en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos, en virtud de la cual una persona puede obtener la propiedad de un bien por el paso del tiempo. En el caso de nuestro país, por ejemplo, en el derecho agrario y el derecho civil, sostiene que si yo habito una propiedad y le doy el cuidado adecuado, la mantengo como si fuera el propietario real, después de un cierto lapso de tiempo, yo voy a obtener un derecho de propiedad o al menos de posesión sobre ese bien por el paso del tiempo. Generalmente estamos hablando de 10 años. Esto no puede suceder en los bienes de dominio público. ¿Ok? Yo por más que ponga ahí una carpa en un terreno de un parque nacional, que yo me haga ahí el terrenito, me ponga mi ranchito en un parque nacional, pueden pasar 20 años yo metido ahí, que no voy a obtener ningún tipo de derecho. O sea, no voy a tener decir, no, mire, este pedazo ya es mío. Ojo, aquí hay algún tema particular que ver. Por ejemplo, en el caso de los parques nacionales, podríamos tomar en cuenta que yo sí puedo tener algún derecho, pero cuando yo adquirí el bien, antes de que el terreno haya sido afectado al dominio público. O sea, por ejemplo, yo puedo ser que yo vivía en un lugar, tenía ya un derecho de propiedad o posesión sobre ese terreno, luego ese terreno es convertido en un bien de dominio público, entonces, bueno, ahí se me mantiene el derecho. En este caso, pues lo que habría que hacer es expropiarlo e indemnizarlo. Pero si ya el bien está destinado al dominio público y yo llego y me pongo ahí, por más tiempo que pase, yo no voy a obtener ningún tipo de derecho. Algunas veces la gente se pregunta, bueno, ¿qué pasa con los bienes que la gente no paga a los bancos públicos? Bueno, esos no son bienes de dominio público, son bienes de dominio privado, eh, bienes de dominio privado. La última característica que tienen los bienes de dominio público es la inembargabilidad. Cuando yo hablo de inembargabilidad, es que los bienes de dominio público no son susceptibles de venta judicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que puede ser que el Estado tenga una deuda, una obligación con alguien y el Estado no me pague.
Si fuéramos particulares, generalmente yo lo que haría es que busco un bien que tiene esa persona, lo embargo y lo remato. Esto no puede suceder con los bienes de dominio público, tampoco con los bienes públicos en general, pero bueno, para efectos del tema estamos hablando de bienes de dominio público. Yo no podría agarrar por más deuda que tenga el Estado y decirle, no, mire, entonces vamos a rematar el Estadio Nacional y me paga de ahí, digamos que el ICODER tuviera una deuda conmigo. O mire, el SINAC tiene una deuda conmigo, no vamos a agarrar ese pedazo del Parque Nacional y ahí me pagan. No, yo no puedo hacer eso. Los bienes públicos tampoco. Antes, los bienes del dominio privado de la administración, que son bienes muy pocos, eh, tampoco se podían, pero con el Código Procesal Contencioso Administrativo sí se permite el embargo de los bienes privados de la administración, que son muy pocos. Realmente creo que había oído hablar de unas pinturas que en su momento tenían algunas instituciones públicas que habían adquirido por una ley que obligaba a comprarle a autores costarricenses hace muchos años, pero no. Ok. Eh, Había algunas dudas sobre algunos tipos de bienes, por ejemplo, los bienes de recope, o los bienes de las empresas públicas, pero generalmente la jurisprudencia de la Sala Primera ha venido fallando que este tipo de bienes, pues sí pertenecen al Estado y por ende tienen esta característica de ser inembargables. Ok, ¿cómo clasificamos al dominio público? Bueno, el dominio público lo podemos clasificar de distintas formas. En primer lugar, podemos clasificarlo en razón de su titular. Aquí podemos, esta clasificación generalmente tiene más lógica en en un estado de corte federal, como los Estados Unidos, como de América, como Argentina, incluso como México. Y básicamente aquí lo que vamos a ver es quién es el titular, es decir, quién es el propietario del bien. Entonces vamos a tener, por ejemplo, bienes de la nación o bienes del Estado federal, bienes de las provincias, en este caso, digamos, porque con estas provincias. En Costa Rica podríamos hablar de bienes municipales y bienes estatales o incluso bienes de instituciones autónomas. Aquí lo importante es ver quién va a ser el titular del dominio público, quién va a ser la persona que va a ser titular, quién va a ser el propietario del dominio público. Otra posibilidad que tenemos es que podemos clasificarlo en razón de su origen. Okay. Aquí hay que hacer una aclaración y vamos a verla. Okay. Conforme a esta clasificación podemos dividir los bienes de dominio público en bienes de dominio público natural, como por ejemplo ríos, costas, mares, y bienes de dominio público artificial, como por ejemplo caminos, calles, puentes. Ok, aquí sí hagamos una aclaración que lo veíamos la semana pasada. No hay bienes de dominio público por naturaleza. Ok, es decir, no hay un bien de dominio público que nazca como tal. O sea, no hay bienes de dominio público que nazcan. Se les da esa característica, acordémonos que veíamos la semana pasada, ya sea por la ley o la propia constitución política. Entonces hay que tener claro eso. Si bien tenemos esta clasificación de bienes de dominio público natural y bienes de dominio público artificial, esta clasificación obedece a de dónde se originan. O sea, unos ya naturalmente están ahí, pero no quiere decir que ya desde que están ahí son bienes de dominio público. No están ahí, en algún momento se les dio esa característica. Y hay otros que sí son creados por el hombre. Entonces, para que tengamos claro esto y que no entremos en confusión con lo que veíamos la semana pasada. También podemos clasificar el dominio público en razón de su composición material. Podemos aquí hablar de, por ejemplo, de cosas materiales, que serían cosas muebles e inmuebles, y objetos inmateriales. Bueno, cosas materiales, lo más común que nosotros pensamos es en un inmueble,
por ejemplo, una vía pública, un camino público, un museo, pero también podemos tener objetos. Hablamos la semana pasada, por ejemplo, de los libros de una biblioteca, es un bien mueble, o algún objeto que esté en un museo, eso es un bien mueble y pertenece al dominio público. Y también los bienes inmateriales. Acordémonos que la semana pasada, cuando hablábamos del elemento objetivo de los bienes de dominio público, mencionábamos, por ejemplo, a la propiedad intelectual, al Internet, al espectro radioeléctrico. Esos son elementos inmateriales que forman parte del dominio público. Y la última clasificación es en cuanto a su jurisdicción. Esto quiere decir que quién es el competente para regular el uso. A nivel de nuestro país podemos clasificarlo a nivel nacional y municipal. En otros ordenamientos jurídicos, como por ejemplo en México, podríamos hablar de nacional y estatal, o en otros como Argentina, nacional y provincial. Pero básicamente es quién es el competente para regularlo. Incluso podríamos incluir dentro de los ejemplos de nuestro ordenamiento jurídico costarricense a las instituciones autónomas, como por ejemplo el ICE, el AIA, las universidades públicas, etc. Ok, bueno, siguiendo con la próxima, podemos hablar de la composición del dominio público. Ojo, esto es distinto, no es lo mismo que clasificación, sino que aquí estamos hablando composición del dominio público. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo está formado el dominio público? ¿Cómo está compuesto? El dominio público está compuesto de la siguiente forma. Bueno, primero que todo tenemos, perdón, el dominio público terrestre. El dominio público terrestre es aquel que recae, o versa o está relacionado con los bienes inmuebles que son propiedad pública del Estado y que están afectados al uso directo o indirecto de la comunidad. Ok, en este caso son todos los bienes inmuebles que de una u otra forma las personas pueden utilizar, cualquier persona puede llegar a utilizar. ¿Ok? Ejemplos típicos, bueno, las calles, los parques, las plazas, los caminos, todos esos bienes inmuebles. Después vamos a ver que puede ser gratuito o puede ser oneroso el poder utilizar estos bienes. Pero en principio son todos estos bienes que sean de naturaleza inmueble o que tengan un carácter inmueble. Segundo, tenemos también el dominio público marítimo. El dominio público marítimo es aquel que está formado por el elemento líquido o por los bienes sobre el cual este, es decir, el elemento líquido, tiene un rol preponderante o predominante y que cumple con las demás condiciones para que un bien sea calificado como de dominio público. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es todo lo que tenga que ver con un bien donde el agua sea el elemento predominante. ¿Por qué digo que el elemento predominante? Porque es muy difícil que sea el único elemento. En un río, que es un ejemplo, pues vamos a tener no solo el agua, sino que vamos a tener el suelo, que es formado por tierra, las piedras, las plantas que pueden haber por ahí, pero lo predominante, lo que hay más es agua. Igual podemos tener, no sé, el mar, un lago, una laguna. Ok. Ojo, la redefinición nos dice que tenga las demás condiciones para que un bien sea calificado como dominio público. Es decir, obviamente este bien tendría que estar destinado al uso de la colectividad. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un lago en mi casa o puedo tener el condominio donde yo vivo una laguna, como sucede en algunos condominios. Y esa laguna no es un bien de dominio público porque no está destinado al uso de la colectividad. Las personas no pueden llegar
y meterse a utilizar esa laguna. O la gente que tiene lagos para pescar truchas y que alquila, bueno, esos son bienes privados. Entonces no podría tener esa característica de bien de dominio público. El próximo es el dominio público aéreo. Ok, cuando yo hablo del dominio público aéreo, hay que hacer una distinción y les hago la advertencia de una vez. Hay que hacer una distinción entre qué es el aire y el espacio aéreo. Cuando yo hablo de aire, estoy hablando de un elemento gaseoso que es de uso común de todos. El aire no es el dominio público aéreo. Cuando yo estoy hablando de dominio público aéreo, me estoy refiriendo al espacio aéreo, es decir, a esa franja que llega hasta la estratosfera, perdón, en la cual un estado tiene, en principio, bueno, entre comillas, eh, el uso exclusivo. ¿Ok? Entonces, en principio, cualquier persona puede hacer uso del espacio aéreo costarricense siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece el ordenamiento jurídico nacional. Entonces, si una persona, si cuando yo les pregunto que qué es el dominio público aéreo, alguien me responde el aire, sepan de una vez que se le va a poner una X gigante, porque no es el aire, es el espacio aéreo. ¿Ok? El último elemento que compone el dominio público son las universalidades públicas. Okay. La semana pasada mencionamos algunos ejemplos. Cuando yo hablo de una universalidad pública, me refiero a aquellos bienes que forman parte del dominio público, pero que no son ni muebles ni inmuebles, sino una combinación de ambos. Y una combinación de ambos que se ve como un todo. Ejemplo típico, un museo, una biblioteca. Este conjunto de bienes que generalmente están ubicados en un edificio o en un espacio que es un inmueble, que son un conjunto de bienes muebles, no los vamos a ver desde una óptica individualizada, sino que las vamos a ver desde un punto en conjunto, como un todo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer alusión a un museo, a una biblioteca, de esos son a un zoológico, por ejemplo. Ok. Igual tiene que estar destinado directa o indirectamente al uso de la colectividad. Por ejemplo, África Mía, o bueno, se llama África Mía, que se llama ahora África Safari, el que está en Liberia, no podría entrar dentro de su supuesto, porque es un espacio de tipo privado. Si bien es un espacio donde hay animalitos, hay una cascada, hay un montón, pero es de naturaleza privada ese espacio. No podríamos clasificarlo como un bien de dominio público. Un bien de dominio público, por ejemplo, podría ser el Museo Nacional que tenemos aquí en la imagen. Un ejemplo de universalidad. ¿Cómo podemos proteger el dominio público? ¿Cuál es la forma de protección que tiene el dominio público? Como habíamos la semana pasada y ahora mencionaba hace unos minutos, el dominio público, el Estado, es el propietario de los bienes de dominio público o al menos el administrador, según la teoría que utilicemos. Pero con independencia de ese carácter, lo que no podemos negar es que el Estado tiene la obligación de proteger los bienes de dominio público. ¿Por qué? Porque los bienes de dominio público están destinados al uso de la colectividad. Entonces, al protegerlos, estoy protegiendo a la colectividad, estoy protegiendo al interés general. Para poder lograr esta protección de los bienes de dominio público, el Estado cuenta con dos vías, que las vemos acá. La más usual eh, a la que puede recurrir el Estado es la protección administrativa.
Cuando yo hablo de protección administrativa, me estoy refiriendo a aquella que el Estado ejerce directamente, la administración ejerce directamente por sí misma en ejercicio de su poder o su potestad de policía. Acordémonos que cuando veíamos el acto administrativo, decíamos que el acto administrativo tiene un carácter ejecutivo y ejecutable. Son ejecutorios, la ejecutividad y ejecutoriedad del acto administrativo. Acordémonos que la ejecutoriedad era esa potestad que tenía la administración pública de hacer valer sus actos sin necesidad de tener que ir a la vía judicial. Entonces, mediante esta potestad con que cuenta la administración, ella puede por sí misma ejercer acciones tendientes a proteger los bienes de dominio público. ¿Qué podemos mencionar como ejemplos de esto? Bueno, muy fácil. Podemos citar, por ejemplo, una persona que llega e invade un bien de dominio público, llega e invade, no sé, un parque nacional o llega y monta una carpa en la sabana. El Estado no tiene por qué ir ante un juez a pedirle permiso para poder sacar a esta persona. El Estado simple y sencillamente puede llegar y llamar a la policía y sacar a esta persona. ¿Por qué? Con, eh, en ejercicio con las potestades que el ordenamiento jurídico le otorga. Ujú. La otra forma de protección con la que cuenta la administración es la protección judicial. Ok. La protección judicial es una forma alterna o alternativa con que cuenta el Estado para proteger el dominio público. El Estado no está obligado siempre a ejercer la protección del dominio público mediante esta forma, sino lo hace únicamente cuando lo estime necesario. La protección judicial es cuando el Estado acude ante un juez como una forma de proteger el dominio público. Es decir, le dice, juez, necesito que usted me ayude a proteger el dominio público. Por ejemplo, digamos que el Estado tiene que desalojar a personas que están ubicadas en un parque nacional, que están viviendo en un parque nacional. Pero el Estado no tiene certeza de quienes están viviendo en el lugar desde antes que el territorio, el inmueble fuera declarado como un parque nacional y quienes entraron posterior a él. ¿Y esto por qué es importante? Porque las personas que entraron antes de que el parque fuera declarado un bien de dominio público tendrían un derecho ya reconocido de propiedad. Entonces, por ejemplo, no podrían sacarlos así como así, sino que tendrían que reconocerles algún tipo de indemnización, habría que expropiarlos, digamos, en el sentido estricto de la palabra. Pero tal vez yo no tengo certeza. Entonces yo puedo ir donde un juez para que el juez determine abrir un proceso para determinar, bueno, señor juez, necesito determinar quiénes sí tienen derecho y quiénes no. Bueno, entonces el juez hace un proceso para determinar efectivamente quiénes tienen derecho, quiénes habían entrado antes de que el lugar se convirtiera en parque nacional y quiénes entraron después. ¿Y esto qué va a permitir al Estado? Bueno, pues saber a quién puedo sacar de una vez y a quién no, y tengo que hacer un procedimiento por aparte para poder sacarlos o por lo menos pagarles de previo antes de que estas personas salgan. Y eso es importante porque si yo sacara a todo mundo a lo bestia, yo administración, y luego alguien va a vía judicial y demuestra que tenía un derecho desde antes de la declaración, pues de una u otra forma esta persona se va a ver eh, afectada y por ende va a tener derecho a algún tipo de indemnización que el Estado va a terminar pagando de una u otra forma. Vamos a hablar ahora de la afectación y la desafectación. Cuando yo hablo de la afectación, estoy hablando del medio
por el cual se consagra un bien del dominio público al uso público. Podemos, digamos en otras palabras, decir que la afectación es la decisión del Estado o de la administración de consagrar un bien al uso común, al uso de la colectividad. Y como les mencionaba, esto aplica tanto a bienes que son de dominio público natural como de bienes que ya han sido posteriormente creados por el hombre. ¿Ok? Porque pues al final de cuentas esto siempre va a provenir de una decisión por parte de la administración. La afectación siempre va a estar referida a bienes cuya titularidad corresponde al Estado y supone dos momentos diferentes. Primero, un momento objetivo material que consiste en la existencia del bien sobre el cual habrá que recaer la afectación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo no puedo afectar un bien que no exista. O sea, yo no puedo llegar y decir, mire, el próximo edificio de la Asamblea Legislativa que estamos construyendo en este momento, lo vamos a afectar de una vez. No porque no sabemos si el edificio va a llegar a existir o no, si nos vamos a quedar sin plata, si era un terremoto, lo que sea. Y también tiene un segundo momento que es un momento subjetivo e intencional, que consiste en la declaración de voluntad o en la acción o en la actuación de la administración, por medio de la cual se libera el bien al uso público, otorgándole ese destino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una manifestación de voluntad en la cual la administración expresamente señala que va a someter un bien de dominio, un bien público al dominio público. Porque acordémonos, no todos los bienes públicos están sometidos al dominio público. Rebobinando un poco lo que acabamos de ver, dice que lo que ahora les mencionaba, que la afectación siempre va a estar referida a bienes cuya titularidad corresponde al Estado. Esto es importante porque, por ejemplo, yo no podría destinar un bien o declarar un bien como de uso común, un bien de dominio público, a un bien que pertenezca a un particular, que puede ser un bien que todo mundo ya utilice, pero porque el particular lo ha dejado por mera tolerancia, pero el bien no pertenece al Estado. En este caso, yo tengo que garantizar siempre que ese bien pertenezca al Estado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, digamos, ya hay una finca que todo el mundo utiliza, es de un particular, y la gente quiere seguir usando y el señor dice, ya no? Y el Estado dice, no, no, es que esa finca se conviene que la siga utilizando la gente. Bueno, pues el Estado en este caso lo que tenía primero que hacer es expropiar a esta persona ese inmueble y ya una vez que expropia y el bien pasa a ser titular la administración, ahí sí ya lo podemos destinar al dominio público, pero antes no podemos hacerlo. Eso es importante porque hay gente que bienes privados dice, es que es un bien de dominio público. No, o sea, tal vez es un bien que la gente, de disfrute colectivo, que la gente disfruta, pero sea porque el particular cobra o porque deja o lo que sea, pero no es un bien de dominio público, porque como les menciono, tiene que ser propiedad del Estado para que le demos este carácter o esa característica. ¿Cuáles son los requisitos de la afectación? Para que se presente la afectación, tienen que darse una serie de características que vamos a ir viendo. La primera de ellas es el asentimiento expreso o implícito que preste la autoridad administrativa correspondiente. El asentimiento expreso de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como lo mencionábamos hace unos minutos, implica que la administración tiene que hacer una declaración de voluntad en la cual expresamente diga que este bien lo voy a destinar al uso público, al uso de la colectividad. Generalmente eso lo vamos a hacer por medio de una ley o lo vamos a hacer eventualmente por medio de un acto administrativo cuando ha existido delegación legislativa previa, es decir, cuando hay una ley que autoriza a la administración para ello. ¿Ok?
La segunda característica es que hay un título traslativo de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Que el bien pasa de un particular en algunos casos al dominio del Estado. Es ese tema que les mencionaba ahora hace unos minutos, de que el Estado no puede dar bienes de dominio público cuyo titular sea un particular. Entonces hay un título traslativo de dominio. O sea, el bien en muchas ocasiones pasa de un particular al Estado y ahí ya lo podemos destinar al uso de la colectividad. Tercera característica, la afectación tiene que ser efectiva y no potencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo tengo que afectarlo de una vez. O sea, el bien tiene que estar de una vez destinado al uso de la colectividad. Yo no podría, por ejemplo, llegar y decir, mira, este bien en 5 años va a poder ser utilizado por todo el mundo, pero mientras tanto no. No tiene que, esto no se podría hacer. Tiene que ser algo que sea efectivo. O sea, tiene que ser algo que eh, tiene que darse precisamente en el momento. No tiene que ser algo que eventualmente pueda suceder o no. Y relacionado con esto tiene que ser actual. Eso quiere decir, eso está más relacionado con que el bien de dominio público tiene que existir. O sea, yo no puedo afectar un bien de dominio público que no exista. O sea, yo no puedo llegar y decir, mire, este terreno va a estar afectado al dominio público cuando se construya. No, de una vez, cuando el bien exista, queda afectado. Mientras tanto, no podría darse esto. Ahora bien, ¿quién es el competente para afectar un bien de dominio público? Bueno, en nuestro ordenamiento jurídico, el competente para afectar un bien de dominio público es la Asamblea Legislativa. Siempre, ya sea por medio de una ley o eventualmente mediante la constitución política, por ejemplo, si hiciéramos una reforma parcial a la constitución. También podríamos incluir ahí una Asamblea Nacional Constituyente cuando ciertos bienes los ha destinado ya de la constitución política al uso de la colectividad. Podríamos mencionar en algunos casos también a la administración pública cuando se emita una ley que autorice a la administración a afectar, pero tiene que haber una ley que la autorice. No podría dictar un acto administrativo así como así, sino que tendría que haber una ley previa que la autorice. Esto generalmente podría darse por un tema de facilidad, de que tal vez es más fácil que un bien se afecte al dominio público por la administración a esperar a que se vaya haciendo una ley, porque tal vez puede ser un poco más complejo el proceso. Ok, vamos a hablar ahora de la desafectación. La desafectación, contraria a la afectación, es la manifestación de voluntad o de hechos en cuya virtud un bien, deja de estar designado al uso público, saliendo del dominio público para ingresar al dominio privado del Estado o de los particulares. Perdón, ahí la falta de ortografía, Estado va con mayúscula. Como regla general, la desafectación debe provenir del mismo órgano que decretó la afectación. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la desafectación es cuando yo, Estado, considero que un bien que estaba destinado al dominio público ya cumplió con su fin, ya no me sirve o ya no debería estar destinado al uso común, al uso público, entonces lo desafecto. Es decir, digo, miren, ya usted pasa de estar destinado al uso de la colectividad y pasa al dominio privado del Estado. ¿Ok? Es decir, pasa al uso, sigue siendo del Estado, pero ya no va a estar destinado al uso de la colectividad. Como digo, la regla general, la desafectación debe provenir del mismo órgano que decretó la afectación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo, la Asamblea Legislativa fue el que decretó la afectación de un bien de dominio público, pues debería ser la misma Asamblea Legislativa quien ordene la desafectación del mismo bien.
Como dice ahí en la diapositiva, la desafectación puede darse por acciones humanas o por hechos de la naturaleza. Cuando yo hablo de una acción humana es cuando la propia administración toma acciones para que el bien deje de estar afectado. Por ejemplo, hay un camino público que pasa por un lugar, pero tal vez ese camino ya es muy peligroso. Hay muchos derrumbes, la zona es riesgosa para la circulación, etcétera. Entonces la propia administración toma la decisión por sí misma de cerrar ese camino público. Es la propia administración o el propio Estado el que dice, ya por aquí no lo vamos a destinar al uso de la colectiva porque hay un riesgo para la integridad de las personas. Ya no lo vamos a utilizar. Pues bueno, en este caso, lo que va a suceder es que se cierra y eventualmente después quien haya afectado al camino va a emitir un acto ordenando la desafectación, diciendo, bueno, esto ya no va a ser un camino público. En la práctica, pues tarda, no es como que se cierra e inmediatamente se dicta la ley. Realmente se cierra por medidas de seguridad y pues puede tardar su rato o puede ser que nunca se emita una ley. Pero digamos, ya el destino como tal por parte de la administración deja de existir porque la propia administración lo cierra. Y cuando es por hechos de la naturaleza, pues es cuando la propia naturaleza es la que acaba o con el bien o impide que pueda seguir siendo utilizado por la colectividad. Por ejemplo, digamos, un río que se seca. Llegó el río, se secó. Pues bueno, el río seco, pues ya no puede estar destinado al uso de la colectividad, entonces simplemente, pues ahí quedó la cosa seca, muy fea, pero ya. Fue la propia naturaleza la que había un bosque y el bosque se incendió. Entonces, bueno, porque cayó un rayo. Entonces, bueno, ahí ya tampoco es la propia naturaleza la que desafectó el bien de dominio público. El uso público. Cuando yo hablo de uso público, me estoy refiriendo a la posibilidad que tiene toda persona de utilizar o disfrutar de un bien de dominio público. ¿Ok? Esto quiere decir que todas las personas tienen la posibilidad de utilizar un bien de dominio público, de disfrutar de este bien. Existen dos tipos de uso público que los vamos a ver ahora. Uno va a estar destinado más a todo mundo y otro va a ser un poco un carácter más restringido, podríamos decir. El primero es el uso común. El uso común es el que pueden realizar todas las personas en forma directa, individual o colectivamente por su sola condición de tales, sujetándose a la obligación de observar las disposiciones reglamentarias dictadas por la autoridad competente. ¿Qué quiere decir el uso común? Bueno, el uso común es básicamente el uso que podemos disfrutar todas las personas por el mero hecho de ser personas, por el mero hecho de ser seres humanos. Básicamente es cualquier disfrute que cualquier hijo de vecino puede hacer sobre un bien de dominio público, siempre y cuando cumpla con los requerimientos mínimos exigidos por el ordenamiento jurídico para ello. Por ejemplo, caso muy típico, transitar por las calles. O sea, yo puedo transitar a pie por todas las calles del país. ¿Cuáles son los requisitos que me exige el ordenamiento jurídico? Los requisitos mínimos que me exige el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, yo no podría ir desnudo por una calle. O sea, yo tengo que ir eh, con ropa. O yo no podría ir disparando por una calle. Me lo provee el ordenamiento jurídico. O sea, yo no puedo decir, ah, no, es que yo, eso es un uso común, voy corriendo, voy disparando. No, yo no podría hacer ese tipo de uso. Sería, digamos, una acción contraria a derecho. Lo que yo podría hacer es caminar libremente. No tendría que pedirle permiso a la administración. El uso común es generalmente el uso que yo puedo hacer sin que de previo necesite una autorización de nadie.
O sea, yo no tendría que ir a decirle a la Municipalidad de San José, mire, voy a pasar por el Paseo Colón, ¿me da permiso? Ni tengo que ir ante la Municipalidad de Grecia, decirle, mire, voy al Parque Grecia, ¿me da permiso sentarme en los bancos que hay ahí? No, yo no tengo que pedir permiso. Yo no podría, por ejemplo, llegar y rayar los bancos, porque eso no me lo permite el ordenamiento jurídico, pero sí los podría utilizar libremente. ¿Cuáles son las características de este uso común? Bueno, la primera característica es que es libre. Cuando yo hablo de que es libre, es que no está sujeto a ninguna autorización previa. El único límite que puede establecerse o imponerse es el que fije la ley y el que resulte del ejercicio de poder de policía. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, eso es una discusión que surgía. Porque la gente me decía, mira, es que es inconstitucional que a mí me impidan poder transitar libremente por las calles en ciertos horarios. Bueno, si nosotros vemos esta característica de uso libre, vamos a poder ver que, si bien en principio no estoy sometido a ninguna autorización administrativa previa, si dice que se puede establecer límites, ya sea por la ley, por lo menos que la ley facultó al establecimiento de estas restricciones, y el que resulta del ejercicio del poder de policía. O sea, por ejemplo, la administración, en ese caso de la pandemia, en ejercicio de ese poder de policía, en ese ejercicio para proteger un interés general, que era la salud de la población, podía decirme, bueno, usted no puede transitar o no puede circular por este lugar en tales y tales horarios. Igual, por ejemplo, puede ser que la policía me diga, mire, hubo un accidente de tránsito, hay muertos, entonces acordonamos la zona. Usted no puede circular por acá. ¿Por qué? Porque no puedo pasar, yo soy libre, puedo hacer, esa es la calle de todo el mundo. Bueno, no, porque en este momento se está haciendo un trabajo para poder levantar al muerto, o cuando cerramos calles para arreglarlas, etcétera. Ahí es un ejercicio de ese poder de policía con que cuenta la administración. Segunda característica, es gratuito. Ok. En el uso común de los bienes de dominio público, básicamente el carácter gratuito quiere decir que yo en principio no debería pagar, no estoy obligado a pagar por poder utilizar un bien de dominio público. O sea, por ejemplo, yo no estoy obligado a pagar por sentarme en una banca del parque o por ir a jugar fútbol a la plaza pública, etcétera. Ahora bien, aquí un asterisco sobre este tema. Hay que tomar en cuenta que sí es factible en ciertos bienes de dominio público el cobro de alguna entrada, siempre y cuando ésta se utilice para el mantenimiento del bien. Caso típico que vemos aquí en la fotografía de la filmina, los parques nacionales. O sea, el parque nacional es un bien de dominio público donde se ejerce el uso común, pero no es totalmente gratuito. Yo puedo cobrar un servicio al costo, en principio, digamos, entre comillas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, me cobran una tarifa para sufragar los gastos de poder mantener el funcionamiento del Parque Nacional o el sistema de parques nacionales. Bueno, ahí vemos que el cobro es distinto a nacionales extranjeros, pero bueno, ya eso es otro tema. Lo importante aquí a rescatar es que yo puedo cobrar por el uso por la entrada o por el uso de este bien. ¿Ok? Después también es impersonal. Impersonal quiere decir que puede hacer uso o disfrutar del bien de dominio público cualquier persona. No es alguien que esté específicamente determinado. O sea, no es alguien que yo diga solo Juan, solo María, solo Pedro. No, puede ser cualquier persona que cumpla con los requisitos del ordenamiento jurídico como veíamos ahora. Y también es ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el uso común va a existir mientras el bien permanezca afectado al dominio público.
En otras palabras, mientras el bien siga destinado al uso de la colectividad, yo voy a poder disfrutar de esto. Cuando la administración lo desafecte, pues ya no voy a poder disfrutar del mismo. Ya ni modo, voy a tener que aguantarme, si no, ya qué lástima, qué bonito cuando todos podíamos usarlo, pero ya no. Pero eso es porque se da una decisión administrativa. Mientras yo pueda, mientras esté afectado al dominio público, yo voy a tener la potestad, la posibilidad de utilizarlo. Ok, bueno, el próximo tipo de uso que tenemos por aparte, que podemos mencionar, es el uso especial. Cuando yo hablo de un uso especial, me refiero a aquel que ejercen las personas que han adquirido la posibilidad de emplearlo de manera con arreglo al ordenamiento jurídico aplicable. Ok, este es el caso en el cual una persona ha cumplido ciertos requerimientos previstos por el ordenamiento jurídico, de forma tal que va a ser ella o un grupo de personas determinado quienes van a poder hacer uso del bien de dominio público. Y ya vamos a ver cómo. Okay. Como lo dice ahí la filmina, no se trata de un uso general de la colectividad, sino de un uso exclusivo, privado, que ejercen personas determinadas que aparecen individualizadas concretamente. Ok, esto generalmente es el caso de ciertos bienes en los cuales ciertas personas, ahora vamos a ver, cumplen algunas características y van a poder adquirir algún derecho que les permite explotar ese bien. Alguna autorización, un permiso, etcétera, un derecho para poder explotar ese bien de dominio público a cambio del pago de un canon, de un determinado monto de dinero. Por eso decimos que es un uso especial, porque no es lo común, o sea, no es lo usual que este tipo de uso se dé, pero de una u otra forma se presenta en ciertos casos muy particulares que ahora vamos a ver un par de ejemplos. ¿Cuáles son las características de este uso especial? Bueno, la primera gran característica es que es reglado. ¿Qué quiere decir reglado? Implica que solo pueden adquirir el uso especial aquellos que hayan reunido los requisitos fijados por la autoridad estatal. A diferencia de lo que sucede con el uso común, en el cual cualquier persona puede hacer uso del bien, simple y sencillamente cumpliendo con los requisitos básicos del ordenamiento jurídico y respetando el ejercicio de la potestad de policía de la administración, en este caso específico si se necesita cumplir ciertos requisitos especiales, requisitos particulares que el ordenamiento jurídico exige. No es nada más ser la condición de persona, sino que aquí sí tengo que cumplir ciertos requerimientos que el ordenamiento jurídico me exige. Por ejemplo, no sé, presentar tales requisitos, tener tanto dinero, no sé, X, Y o Z requisitos que el ordenamiento jurídico establezca. Ahora que damos en los ejemplos, vamos a entender. Segunda característica, es oneroso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea oneroso? Bueno, a diferencia del uso común en el cual era gratuito, aquí, como les decía, aquí la persona tiene que pagar un monto de dinero específico para poder hacer o ejercitar este uso especial. Este monto de dinero le va a permitir hacer un uso privativo o especial del bien. Eso es lo que conocemos tradicionalmente como un canon, como un monto de dinero que exige el Estado para que sea usted quien pueda ejercer, tener un uso especial sobre este bien, quien pueda disfrutar de este bien del Estado y a cambio pues tiene que pagarme un dinero. No es lo mismo que los ejemplos que les ponía ahora de la entrada a los parques nacionales. O sea, no es lo mismo de que yo pago una entrada y pueda hacer un uso del bien.
Aquí, en este canon, lo que permite es explotar el bien. Al pagar este monto de dinero, se me permite explotar el bien mientras tenga el derecho del uso de este uso especial. Tercera característica, es personal. A diferencia de lo que sucede con el uso reglado, perdón, el uso común, en el cual cualquier persona puede ejercerlo por su mera condición de ser humano, aquí son personas específicas, determinadas, que son aquellas personas que cumplieron con los requerimientos fijados por el ordenamiento jurídico. No son menganito, sultanito, perenjejo, indeterminados, sino son Juan, Pedro, Luis, debidamente determinados, porque ellos son los que cumplieron con los requisitos fijados para ello por el ordenamiento jurídico. Y la última característica que establece es que es limitado. ¿Qué quiere decir que sea limitado? Quiere decir que yo solo puedo utilizarlo por un determinado lapso de tiempo. El uso especial no va a permanecer a favor de la persona mientras el bien esté destinado al uso de la colectividad, sino que se va a dar por un lapso de tiempo especificado. Generalmente son 10, 15 años lo máximo, pero más allá es muy poco común que se dé una concesión o que se permita este tipo de uso lo más, digamos, largo posible. ¿Cuáles son los tipos de uso especial que podemos encontrarnos? Bueno, podemos encontrarnos varios tipos de uso especial. El primero de ellos es el permiso. ¿Sí? El permiso es un acto unilateral de la administración en virtud del cual se autoriza al administrado para el uso de un bien de naturaleza pública. Tiene un carácter precario por cuanto la administración puede dejarlo sin efecto en cualquier momento por razones de oportunidad y conveniencia. No otorga ningún tipo de derecho por el que no hay un deber de indemnizar por retirar. Okay. Un permiso es una especie de autorización que la administración otorga a una persona para que pueda explotar un bien de dominio público. Aquí, a diferencia de ahora de la concesión que vamos a ver más adelante, se otorga por un acto unilateral. Es la propia administración la que decide otorgárselo a esta persona. Si bien hay cierto grado de discrecionalidad en esta decisión, pues no es total, sino que pues hay que cumplir, tiene digamos que garantizar que se cumplan ciertos requisitos, que la persona al menos cumpla los requisitos mínimos para poder hacer uso, ejercer este uso especial. Y tiene una de las principales características, además de este carácter unilateral de la decisión de la administración de otorgarlo, es que tiene un título precario, tiene un carácter precario. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración puede en cualquier momento dejarlo sin efecto, ese uso especial, este permiso, por razones de oportunidad y conveniencia, es decir, cuando considere que por razones de interés público no es necesario, no es lo mejor que este permiso siga existiendo o se siga otorgando. ¿Ok? Precisamente por ese carácter precario, el hecho de que se quite este o este permiso a las personas no da derecho a ningún tipo de indemnización. Okay. Sobre este tema, el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública dispone lo siguiente: los permisos de uso de dominio público y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expreso y válidamente a título precario podrán ser revocados por razones de oportunidad y conveniencia sin responsabilidad de la administración. Pero la revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación. Okay. Básicamente, como dice la norma, no hay una responsabilidad de la administración. O sea, a mí la administración me puede quitar esto y no tiene ningún tipo de responsabilidad, no hay un deber de indemnización.
¿Por qué? Porque el título es precario. Ponemos que precario es algo que está ahí como puesto en el aire. Entonces, esta misma característica se da aquí. Lo que se exige la norma es que no puede ser intempestiva ni arbitraria, es decir, no puede decirle, mira, le quito el título hoy y ya mañana me lo devuelve. El permiso hoy, ya mañana me lo devuelve. No, tiene que darle un cierto lapso y no puede ser arbitraria, no puede ser porque me da la gana. Tiene que ser por una razón de oportunidad y conveniencia, pero real. No es porque me cayó mal el tipo y ya me quiero sacar el clavo y lo jodo. ¿Ok? Entonces, para que tomemos en cuenta este tema. Ejemplos típicos, bueno, aquí tenemos el permiso que se otorgó a DECRA. Es un permiso en precario para ejercer un bien de dominio público como es, digamos, el ejercicio de la revisión técnica vehicular, el ejercicio de un servicio público. Otros permisos precarios pueden ser, por ejemplo, los que se otorgan los vendedores ambulantes, esos señores que vemos ahí en San José, que están como en esos lugares, que son como unas casas plateadas, con unos armatostes plateados en las esquinas de metal. Esos son permisos que se otorgan a título precario. O sea, la municipalidad le otorga el permiso a la persona para que venda en vía pública, pero por razones de oportunidad y conveniencia puede revocarlo. Por ejemplo, puede decir, mira, es que me enteré que este señor amedrenta a la gente que no le compra. O el señor tiene sospechas de que es de que recibe cosas robadas, un topador. O mire, no, es que vamos a quitar todos estos lugares donde se venden porque estorban en las esquinas. Pues bueno, esos son permisos a título precario. Esos serían ejemplos de este tipo de uso especial. El otro tipo de uso especial que tenemos es la concesión. Ok, la concesión es un tipo de uso especial que surge generalmente a partir de un procedimiento administrativo en el que se dispone otorgar un bien de dominio público en particular para que lo explote a cambio del pago de un monto de dinero, de un canon. Aquí, a diferencia de lo que sucede con el permiso, sí hay un derecho reconocido, por lo que en caso de que deba ser dejado sin efecto, hay un deber de indemnización por parte de la administración y un derecho del administrado a obtenerlo. Ok, aquí, a diferencia del permiso, aquí sí hay un derecho adquirido. Entonces aquí la persona sí va a tener la posibilidad de exigir que se le respete. Si a mí me quitan, salvo que digamos haya algún incumplimiento, en cuyo caso pues podría quitarse la concesión sin ningún tipo de indemnización, pero obviamente hay que garantizar un debido proceso. En este caso, si la administración por razones de oportunidad y conveniencia tiene que dejar sin efecto la concesión, entonces ahí hay un deber de indemnización. Caso típico, lo que sucedió, creo que les he mencionado el ejemplo, en la concesión a la construcción de la autopista de Occidente en San Ramón, que ya se había concesionado, se había otorgado el derecho de concesión a un consorcio. La gente se opuso, empezó a hacer un lugar que se llamaba Foro Occidente, un grupo de personas que decían que ellos pueden construir la carretera más barata, y empezaron a hacer un montón de protestas, y en aquel momento la presidenta, que era Laura Chinchilla, dijo, la verdad, yo no me voy a comer esta bronca, y por razones de oportunidad y conveniencia, dejó sin efecto la concesión. Pero en ese caso, en ese momento, lo que pasó, sí hubo una obligación del Estado de pagarle X cantidad de dinero a la gente, a esta, perdón, concesionaria, a esta empresa, que se llama Autopistas de Occidente, para que, como una indemnización, digamos, por lo que había dejado de percibir, porque ya se le había reconocido el derecho. Igual, obviamente, hay un plazo que se le otorga a esta persona para poder explotar el bien, y se le tiene que respetar este plazo. Si se deja sin efecto antes de plazo, pues hay el deber de indemnización. Ejemplos típicos, aquí vemos el aeropuerto, la ruta 27, algunas, creo que por ahí esos son como los ejemplos más típicos que podemos encontrar.
Bueno, entonces ejemplos como este, y aquí pues obviamente habría un deber de indemnización, como les digo, si se deja sin efecto, a diferencia de lo que sucede con los permisos que generalmente están otorgados a título precario. Bueno, chicas, chicos, hasta acá va a llegar la lección del día de hoy. Voy a subirla a Classroom, yo les avisaré cuando está subida. Igual voy a subir el resumen escrito también, como siempre se hace. Espero ya poder verlo en la próxima lección que tengamos y les deseo una feliz semana. Un abrazo.